Hola a todos, bienvenidos nuevamente a El próximo Framework en Ingeniería. Como ya sabéis, el propósito fundamental de este espacio es diseccionar el presente de la ingeniería para que tengáis las herramientas necesarias para construir vuestro futuro profesional, utilizando la inteligencia artificial. No estamos aquí para especular sin base, estamos aquí para entender los cimientos. Y para entender dónde estamos parados hoy, no hay mejor fuente que analizar las palabras y la visión de quien está literalmente en el ojo del huracán, Jensen Huang, el CEO de NVIDIA. Recientemente, Jensen ha ofrecido una entrevista exhaustiva donde reflexiona sobre lo ocurrido en 2025 y, lo más importante, traza la ruta hacia 2026 y más allá. Lo que vamos a hacer hoy es desglosar esa conversación técnica y económica para extraer las lecciones de ingeniería que debéis dominar. Vamos a hablar de por qué la ley de Moore ha muerto y qué la reemplaza, del cambio radical entre tarea y propósito en vuestros trabajos y de por qué la biología digital es la próxima gran frontera. Empecemos por lo que Jensen denomina el nacimiento de una nueva industria. Durante décadas, el software fue algo pregrabado. Pensad en Excel. Cientos de ingenieros escribieron el código, lo compilaron, lo empaquetaron y os lo enviaron. Es estático. Cada vez que abrís Excel es el mismo programa. Pero la inteligencia artificial ha cambiado fundamentalmente la naturaleza de la computación. La IA no es software pregrabado, es software que se genera. Cada token, cada palabra, cada píxel que veis en una respuesta de una IA se está generando por primera vez en la historia en ese preciso instante, basándose en el contexto y en vuestra petición. Esto implica un cambio monumental en la infraestructura. Jensen lo llama las fábricas de IA. Ya no hablamos solo de centros de datos donde guardamos archivos, hablamos de plantas de manufactura de inteligencia. Y esto nos lleva al primer gran punto de nuestra charla: la infraestructura física. Debido a que necesitamos estas fábricas para generar tokens continuamente, han surgido tres necesidades industriales masivas en Estados Unidos y el mundo. En primer lugar, necesitamos más plantas de chips. En segundo, necesitamos plantas de superordenadores. Un rack de servidores Blackwell no es un ordenador normal, es una bestia de ingeniería que requiere un diseño térmico y eléctrico totalmente nuevo. Y en tercer lugar, necesitamos las fábricas de IA propiamente dichas, los data centers. Esto es vital para vosotros, ingenieros. La IA no es solo código en la nube, requiere una cantidad inmensa de energía, refrigeración y construcción. Jensen destaca algo fascinante: los electricistas, los ingenieros de redes y los técnicos están viendo sus salarios duplicarse. La ingeniería civil, eléctrica y mecánica es la base que permite que exista la inteligencia artificial. Sin energía no hay fábrica, sin fábrica no hay IA. Ahora abordemos el tema que genera más ansiedad: el trabajo. Existe una narrativa catastrofista que dice que la IA eliminará los empleos. Sin embargo, Jensen nos ofrece una distinción filosófica y práctica que debéis grabar a fuego en vuestra mente: la diferencia entre la tarea y el propósito. Tomemos el ejemplo de la radiología. Hace años, expertos como Jeff Hinton dijeron que dejaríamos de necesitar radiólogos. Hoy, el 100% de la radiología está potenciada por IA, y sin embargo, hay más radiólogos que nunca. ¿Por qué? Porque la tarea del radiólogo es analizar escáneres, pero su propósito es diagnosticar enfermedades, investigar y tratar pacientes. Al automatizar la tarea de lectura básica, el radiólogo puede ver más pacientes, hacer diagnósticos más precisos y dedicar tiempo a la investigación. Su productividad aumenta, el hospital es más rentable y, por ende, contratan más médicos. Aplicad esto a la programación. Jensen menciona que en NVIDIA usan herramientas como Cursor de forma masiva. La tarea es escribir líneas de código, picar código, como decimos, pero el propósito de un ingeniero de software es resolver problemas. Si la IA automatiza la escritura del código, no os quedáis sin trabajo, os quedáis con más tiempo para resolver problemas más complejos que antes no podíais ni plantearos. La demanda de resolución de problemas en el mundo es infinita. Si somos más productivos, la economía crece, no se contrae. Pasemos ahora a la tecnología pura y dura. ¿Cómo se estructura este nuevo mundo? Jensen propone un marco mental de 5 capas como un pastel para entender la pila tecnológica de la IA. En la base, la capa 1, tenemos la energía. Sin electrones, nada funciona.
La capa 2 son los chips, el silicio. La capa 3 es la infraestructura, el hardware y software de orquestación que unen miles de chips en un solo superordenador. La capa 4 son los modelos, y aquí es importante detenernos. La IA no es solo chatbots. Hay modelos que entienden el lenguaje humano, sí, pero también hay modelos que entienden el lenguaje de la física, de la química, de las proteínas. Y finalmente, la capa 5 son las aplicaciones, desde un coche autónomo hasta un asistente legal como Herbie o médico como Open Evidence. Antes de que Carlos os cuente más cosas, os pedimos que os suscribáis al canal. Esa es la mejor forma de apoyarnos para crear más contenido. Gracias. Muchas gracias, continúo yo. Dentro de estas capas, Jensen es un firme defensor del código abierto, open source. A pesar de las tensiones geopolíticas y la competencia con China, reconoce que modelos abiertos como DeepSeek han sido contribuciones vitales para el ecosistema. Sin open source, las startups, la investigación universitaria y la innovación en biología se asfixiarían. La idea de que debe existir una sola IA Dios monolítica y cerrada es absurda. Necesitamos diversidad de modelos para diversidad de problemas. No esperéis a una IA que lo sepa todo. Utilizad las herramientas especializadas que ya existen y que están bajando de precio drásticamente. Y hablando de precios, analicemos la tokenomics o la economía del token. Mucha gente habla de una burbuja, diciendo que el coste de entrenar modelos es astronómico. Y es cierto que los modelos de frontera son caros de entrenar. Pero mirad la tendencia. El coste de inferencia, usar el modelo, ha caído más de 100 veces en un año. Lo que antes requería un superordenador, ahora, gracias a optimizaciones algorítmicas y de hardware, empieza a ser ejecutable en entornos mucho más modestos. Jensen señala que la ley de Moore, aquella que decía que la potencia se duplicaba cada 2 años, prácticamente ha terminado en lo que respecta a transistores puros. Ya no obtenemos mejoras masivas solo haciendo transistores más pequeños. La solución es la computación acelerada. Imaginad que tenéis que transportar a 1000 personas. La ley de Moore era intentar hacer el coche más rápido. La computación acelerada es dejar de usar coches y construir un tren de alta velocidad para cargas específicas. Al diseñar hardware específico, GPUs para tareas específicas, IA, simulación física, logramos mejoras de rendimiento no del doble, sino de 1000 veces en una década. Por eso NVIDIA apuesta por una arquitectura programable. Hoy es el modelo Transformer, mañana será el modelo Mamba o redes líquidas. El hardware debe ser flexible para adaptarse a algoritmos que cambian cada semana. Entonces, ¿qué nos depara el futuro inmediato? ¿Qué esperar para 2026? Jensen identifica 2 áreas críticas que van a explotar: la biología digital y la IA física, robótica. En biología, estamos a punto de vivir el momento ChatGPT. Hasta ahora hemos sido buenos entendiendo proteínas. Ahora, gracias a la IA generativa, vamos a empezar a generar proteínas, a entender cómo interactúan con químicos y a diseñar moléculas con propiedades específicas. Esto requiere una nueva infraestructura de datos sintéticos, porque la biología no tiene tanto texto escrito como Internet, pero el impacto será una revolución en medicina y materiales. Por otro lado, la robótica. Aquí, Jensen hace una analogía brillante sobre los coches autónomos para explicar por qué el futuro es diferente. Imaginad los primeros coches autónomos o los robots actuales. Funcionaban sobre raíles digitales. Tenían mapas perfectos, sensores carísimos y reglas preprogramadas: si ves X, haz Y. Eran frágiles. Si sacabas al robot de su carril, fallaba. Ahora estamos entrando en la era de los robots con razonamiento. Al igual que los modelos de lenguaje han aprendido a pensar antes de responder, los robots del futuro y los coches razonarán sobre su entorno. Si se encuentran una situación nueva, no se bloquearán, usarán su conocimiento general para deducir una solución. Esto significa que veremos una explosión de IA con cuerpo, Embodied AI. No solo humanoides, sino cualquier cosa que se mueva. Grúas, tractores, brazos robóticos, todo lo que se mueva será un robot. Y aunque las grandes empresas tecnológicas provean el cerebro general, habrá una inmensa oportunidad para ingenieros que creen soluciones verticales. Un robot generalista puede funcionar el 99% de las veces, pero en la industria ese 1% de fallo es inaceptable. Ahí es donde entráis vosotros, en la especialización, en coger ese modelo base y refinarlo para que sea perfecto en una tarea específica. Para ir cerrando, quiero tocar un tema que Jensen mencionó con mucha claridad: la energía y el optimismo. Se habla mucho de si tendremos suficiente energía. La respuesta corta es: necesitamos más. Nuclear, gas, solar, eólica.
todo. Pero lo interesante es que la demanda voraz de la IA está acelerando la innovación en energía sostenible. La necesidad es la madre de la invención. Jensen critica duramente a los doomers o pesimistas catastrofistas. El pesimismo suena inteligente en una cena, pero es el optimismo el que mueve a la humanidad hacia adelante. La seguridad en la IA, al igual que la seguridad en los coches, como el ABS o el mantenimiento de carril, se consigue con más tecnología, no frenando el desarrollo. En conclusión, estamos ante un cambio de paradigma total. La ingeniería ya no es solo calcular estructuras estáticas o escribir código rígido. Se trata de gestionar flujos de inteligencia, de conectar el mundo digital con el físico a través de la robótica y la biología y de entender que nuestra labor humana evoluciona de la tarea repetitiva al propósito creativo y de resolución de problemas. Las oportunidades en 2026 van a estar en la verticalización, coger esta inteligencia general y aplicarla a problemas profundos y específicos. No os dejéis asustar por las narrativas de burbujas o reemplazos. La demanda de computación, de energía y de inteligencia no hace más que crecer. Ese es el mensaje de hoy. Hemos desgranado la visión de uno de los más grandes líderes tecnológicos de nuestra era para que vosotros podáis posicionaros en el lado correcto de la historia. Antes de despedirme, me gustaría dejaros una pregunta. Jensen menciona que en el futuro los robots y la IA tendrán razonamiento para lidiar con lo inesperado. En vuestro campo actual de trabajo o estudio, ¿cuál es ese problema inesperado que hoy os bloquea y que una IA con capacidad de razonar podría resolver? Dejadme vuestra respuesta en los comentarios, os leo a todos. Y si queréis más análisis profundos como este para preparar vuestra carrera, suscribíos al canal. Nos vemos en el próximo vídeo para seguir construyendo el futuro.